El teórico literario Roland Barthes estableció en algún momento un concepto que conocemos como la muerte del autor. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Significa que debemos de asesinar a los escritores poéticos y poéticas? Eso lo explicaré en el video de hoy de Poéticamente Incorrecto. Básicamente lo que Roland Barthes establecía con la muerte del autor es algo que ya vimos en el video anterior con el pacto ficcional, y es el hecho de que el autor se compromete a desaparecer siempre que su obra sea leída. ¿Se acuerdan que en el primer video hablamos de signos, de personajes, etcétera? Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean por aquí. Bueno, pues Roland Barthes lo que establece es que solamente necesitamos de eso para interpretar una obra de arte, una obra literaria, una pintura, etcétera, de los elementos que la obra de arte por sí misma nos está dando. Esto sucedió porque en algún momento la gente estaba exagerando con sus interpretaciones y se enfocaban más en el autor que en la obra misma. Estudiaban cosas que no tenían nada que ver con la obra, como la vida y muerte del autor, con quién se casó, si se dedicó a la política o no, y dejaban de lado muchas veces la obra o la sobreinterpretaban por la biografía del autor. Les voy a confesar algo, yo antes era muy partidario de este concepto de la muerte del autor. Sin embargo, me di cuenta con el tiempo que solo te sirve para hacer una primera lectura, para ver si el texto funciona por sí mismo, si funciona matar al autor y solo enfocarnos en la obra, si nos está intentando explicar algo la pieza, si nos está dando una interpretación por sí misma, seguramente estamos ante una buena obra de arte. Sin embargo, conocer el contexto del autor nos puede ayudar a hacer una mejor interpretación. Pero ojo, una vez que hicimos una primera interpretación de la pieza, a lo mejor nos está dando indicios de que es necesario conocer más del contexto. Pensemos mucho en el auge de la literatura de ciencia ficción, que se dio en un concepto de la Guerra Fría, en un concepto de la carrera espacial para llegar a la Luna, es decir, que toda esta conversación de viajes en el espacio, de guerras nucleares y de elementos científicos estaban en un auge. Es importante conocer el contexto de estas obras para saber por qué se está hablando de esto y cuál es la crítica social que se intentaba hacer en su momento. Vamos con un autor del que ya hablamos y que ya sé que a muchos no les cae bien, pero que creo que es importante mencionar, y me refiero a Frida Kahlo. Si nos adentramos a su vida, podemos saber elementos como, por ejemplo, el accidente que la dejó muy lastimada y que ella siempre puso en sus pinturas, o también, por ejemplo, todas las broncas que tenía con el marido y que ella también trasladaba a sus pinturas. Es decir, que el contexto de la misma artista nos ayuda a interpretar mejor su obra pictórica. Pero por otro lado, si nos vamos con Edgar Allan Poe e investigamos y descubrimos que era alcohólico, eso de nada nos sirve para interpretar su obra. Ni siquiera como una justificación para decir que era una mente perturbada y por eso escribía lo que escribía. No, pero a lo mejor la muerte de su esposa sí nos ayuda a interpretar un poema como el del cuervo, Nevermore. ¡Vete al diablo! ¡Bart, basta! Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. Y esto lo llevo una vez más al arte contemporáneo. Existen, creo, dos vertientes que son las más comunes y las más criticadas del arte contemporáneo. Pero conocer el contexto nos ayuda a entender mejor por qué están funcionando así. Por una parte tenemos el arte abstracto, que como ya dije en otro video, bebe de todas las vanguardias del siglo pasado. Vanguardias que se intentaban alejar del arte clásico y hacer una crítica del arte mismo. Por eso encontramos un montón de experimentos. Todos estos artistas están intentando tomar el concepto de las vanguardias y hacer experimentos nuevos, reinterpretar el arte. Por otro lado tenemos también el hiperrealismo. El hiperrealismo creo que es un poco mejor aceptado entre los que critican el arte contemporáneo. Y es que básicamente sí necesitas una técnica que demuestre que estás haciendo una pintura que no necesita un mayor esfuerzo para hacer una lectura. Pero el contexto del tiempo también nos ayuda mucho a interpretar por qué se decidió empezar a hacer estas pinturas hiperrealistas. Básicamente porque estamos en una sociedad donde todo es hiperrealístico. Tenemos el cine, tenemos la televisión, tenemos la fotografía. Todo es real y todo pasa en el momento.
Pero el hiperrealismo también se puede llevar, como ya dije, al performance. Tú participas de esta realidad. Tú eres parte de este hiperrealismo. Tú eres parte de esta obra que se destruye. Tú eres parte de la obra de teatro cuando te involucran. O incluso si recuerdas la película Bandersnatch de Netflix, tú eres parte de esta película porque tomas decisiones. Lo cual también ha llevado a interpretar a los videojuegos como arte. Y un arte en el que tú participas. Pero ese es tema de otro video. Por lo pronto, eso es lo que tenía que decir sobre la muerte del autor. Es un video cortito a comparación de los que ya he subido, pero bueno, nos ayuda para darnos un pequeño respiro. Y nos vemos en la próxima semana con un video más de cómo puedes implementar elementos de la teoría literaria a la interpretación artística. Hasta la próxima, poéticos y poéticas.